Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo están nuevamente por aquí? Vamos a este video número 2. Vamos a hablar un poquito de los beneficios, ¿no? Los beneficios que básicamente existen tener un data center en el cloud, ¿ok? Aquí vamos a hablar y hemos estado repitiendo constantemente que una de las cosas importantes para, digamos, entender bien esto es tener algo en Internet, no tenerlo on-premises, ¿no? La diferencia, ¿no? Siempre vamos a estar hablando de esas diferencias, de primeramente entender lo que es un data center, que ya sabemos que es un data center, y el data center dónde está ubicado, básicamente, ¿no? Está ubicado o en premises, en nuestro edificio, o simplemente allá, en un proveedor de cloud, como el caso de Microsoft a través de Azure, a través del website de Azure, ¿no? Ahí va a estar. Bueno, el website básicamente es una plataforma para crear nuestro data center en el cloud, ¿no? Entonces, tener el data center en el cloud trae muchos beneficios. Muchos beneficios. Es lo que vamos a hablar hoy día. Vamos a tratar de entender beneficios para que les quede claro que probablemente en un futuro, si alguno de ustedes va a crear un data center, consideren mucho ponerlo en el cloud. No ponerlo en el cloud, porque uno cuando diseña su data center, pues primeramente la parte de hardware existe, es muy importante, asumiendo que ya la infraestructura digamos, el lugar está acondicionado, entonces tenemos que preocuparnos por el sistema del network, la parte de hardware, la parte física, cableados, switches, routers y todo eso lleva una configuración, ¿no? Y además va a estar a cargo de nosotros que somos network administrators, ¿no? Básicamente. Entonces, pero consideren la gran diferencia en tener ese data center en el cloud, ¿ok? Vamos a hablar de esos pequeños beneficios que existen. Primero, bueno, esto es parte de lo que nos pide el examen de certificación entender, ¿no? Describir los beneficios de alta disponibilidad y escalabilidad en el cloud. O sea, hay beneficios, ¿no? Beneficios. Por ejemplo, uno de los grandes beneficios, vamos a marcar eso por aquí. Este es un beneficio, alta disponibilidad. ¿Qué cosa quiere decir alta disponibilidad? A diferencia de on-premises, ¿no? Si tú tienes tu data center on-premises, puede pasar el caso a que un año no pase absolutamente nada y mm, funcione al 100%. Bueno, felicidades, ¿no? En esa situación, pero no siempre tienes la garantía que eso va a pasar, siempre vas a estar día a día, ¿no? Con el detalle que algo pudiera pasar, puede que no, puede que sí, y probablemente ya tengas algún método de contingencia en caso que sucediera, ¿no? Puede ser. Ahora, la alta disponibilidad, ¿en qué consiste? Bueno, la alta disponibilidad consiste en que qué tanto tiempo está disponible, ¿no? Puede que, por ejemplo, en el lapso de un año yo tenga horas no disponibles de mi data center, probablemente un día o 2 días o 3 días, una semana, ¿no? Entonces, uno lo que va a preferir es tener cero, o sea, que funcione siempre, que no haya ninguna disrupción, ¿no? Eso es lo que uno quiere, lo desea. Bueno, pues en el cloud vas a tener high availability, que quiere decir alta disponibilidad. ¿Por qué? Porque probablemente como tú no te encargas de lo que es la parte de disponibilidad, o sea, que esté funcionando bien siempre, que esté disponible para los usuarios, el data center, ¿no? Hay un procedimiento que se llama SLA. Lo vamos a escribir por aquí, a ver. El procedimiento se llama vamos a SLA. ¿Qué quiere decir básicamente? Vamos a ponerlo en mayúsculas. ¿Qué quiere decir CES? Vamos a colocar primero otra vez por aquí. Es así. SL. Ay, caramba. Pues. Ok, aquí está. SLA, ¿no? Service Level Agreement. ¿Qué quiere decir? Cuando tú creas tu data center en el cloud, ¿no? En este caso, en un proveedor, y el proveedor es Microsoft a través del portal de Azure, ellos se van a comprometer, ¿no? Porque siempre va a existir Service Level Agreement.
Siempre. Cada componente de tu network que tú crees en el cloud, va a haber un Service Level Agreement. O sea que Microsoft a través de Azure se va a comprometer que ese dispositivo va a funcionar, ¿no? Casi todo el año, quizás con un pequeño, ¿no? Pequeño elemento de disrupción, pero ese pequeño elemento de disrupción puede ser 1 minuto al año o 5 minutos al año, que es tolerable, probablemente sí es tolerable, ¿no? Y puede ser que esos 5 minutos caigan un día no laborable, domingo. Entonces, excelente, ¿no? Normalmente Azure tiene Service Level Agreement, por ejemplo, de 99%. O sea que el network va a funcionar al 99% al año. Quiere decir que durante el 1% va a estar probablemente down y no sé cuántas horas represente en 365 días o represente algunos días. Entonces, más o menos por ahí, ¿no? Pero tú puedes también tener un Service Level Agreement de 99.9%, ¿no? Puede ser 99.9%, ¿no? O puedes tener un Service Level Agreement de 99.99%. Creo que me parece que este último es de este que ustedes ven aquí, me parece que esto es, hay que calcularlo, 5 minutos al año, al cual no es grave, es totalmente tolerable. También existe 99.9999, que es creo que 1 minuto o tantos segundos al año, ¿no? Es tremendo, ¿no? Eh, que sería muy interesante para ciertas corporaciones como por ejemplo Amazon, ¿no? Amazon está casi segundo a segundo vendiendo. Por lo tanto, ellos preferirían tener 99.9999 probablemente. Un segundo, o bueno, exagerado ya, ¿no? Probablemente medio minuto al año, ¿no? Una cosa así. ¿Cuál es tolerable? Bueno, tolerable. Pero claro, uno dirán, ¿y el 100%? Bueno, es posible el 100%, pero no es tan, digamos, no es tan popular, porque también los no, proveedores de cloud necesitan mantenimiento y upgrade, ¿no? Aunque ellos tienen por ahí su redundancia de tal manera que logran archivar su 99.99%, lo cual es, ustedes cuando crean un recurso, ¿no? Ya sea un servidor, ya sea un manejador de base de datos, un storage, lo que sea, para que ese recurso esté disponible a sus empleados de su corporación, probablemente escojan el 99.99% o 99.9%, ¿no? Va a tener disrupción, pero mínimo, casi nada, que para su empresa probablemente no representa absolutamente nada. Hay algunos que con el 99 es suficiente, ¿no? Para otros 99.9, para otros 99.99%, todo depende. Pero vas a archivar alta disponibilidad. No te vas a preocupar de esos tiempos donde te dicen, no, el server está down, no, se cayó el servidor. Entonces los empleados tienen que esperar que se reponga para seguir trabajando. Y estamos hablando no de 10, 20, 30 empleados, son miles de empleados. Entonces, sí es tiempo muerto y pérdida de dinero también. Por lo tanto, en el cloud no vas a tener ese problema. No vas a tener ese problema. Como on-premises. Imagínate un problema grande on-premises de una corporación grande. Para solucionar ese problema probablemente tomen un día. Entonces, eso es terrible para ciertas corporaciones. En el cloud no existe eso. Porque tú simplemente creas el recurso y dices, quiero, por ejemplo, 99.99% de disponibilidad. Con eso, perfecto. ¿Ok? Muy simple, muy simple. ¿Ok? Entonces, eso es lo que es High Availability. Tú vas a archivar en el cloud. Cuando tu data center decides crearlo en el cloud, tú decides colocar 99.9, 99.99 y 99.99. De hecho, obviamente vas a pagar un poquito más por esto, un poquito más por esto, pero me parece que el default es 99%. Sin pagar, ¿eh? Sin pagar. 99.99%. No, 99%. Normal. Así que con el default para muchos le puede ser suficiente, pero para otros quizás quieran esto, ¿no? Pero hay que pagar una pequeña cantidad más.
pero archivas, logras el alta disponibilidad y no te estás preocupando. No, es un dolor de cabeza menos. Bueno, también tienes lo que se llama escalabilidad y esto es bien importante, súper importante. Vamos a ponerlo por aquí. ¿Qué cosa es escalabilidad? Miren, tú tienes tu data center on-premises, ¿ok? ¿Qué pasa si, digamos, tienes base de datos, estás vendiendo un producto, tienes web servers, ¿no? La mayoría de las compañías normalmente o venden algo, producen algo, etcétera, ¿no? El detalle es que cuando aumenta la demanda, en el sentido de que tu compañía crece, aumenta la demanda, y si tu data center, tus servidores, tus web servers, ¿no? Etcétera, etcétera, no te abastecen a la cantidad de público, ¿no? De clientes, entonces tienes un detalle a resolver, ¿no? Tienes que escalar, ¿no? Tener dispositivos más poderosos, web servers más poderosos, mejores equipos, mucho más memoria, power supply, ¿no? Y también procesamiento, etcétera, etcétera. Necesitas incrementar y eso no es tan fácil, ¿no? Y no es tan rápido tampoco. Toma su tiempo. Claro, te puedes organizar para hacerlo, pero ¿qué tal si crece, vuelve a crecer más y vuelve a crecer más? ¿Qué vas a hacer? ¿No? ¿Y qué pasa si va creciendo, creciendo, creciendo? Entonces tú vas a tener que hacer varios, digamos, upgrades, escalando, aumentando potencia, aumentando y aumentando. Es un trabajo extra. Si tienes tu data center on-premises, ¿ok? ¿Y qué pasa si baja la demanda? Hiciste un gasto enorme y luego bajó la demanda. ¿Qué haces? Bueno, pues ya te quedaste con alto procesamiento, vas a pagar más, estás pagando de más. ¿Qué pasa? Que vuelve a subir, vuelve a bajar, vuelve a subir y así está. Bueno, la ventaja del scalability aquí en el cloud es importantísimo porque en cuestión, ¿no? Si tu demanda crece en cuestión de minutos, nada más tú te metes al portal, ¿no? De Azure, azure.com, y incrementas la potencia. Y minutos, se acabó. Si tu demanda vuelve a subir, vuelves a aumentar. Si tu demanda bajó, le bajas potencia para pagar menos. O sea, es interesante, muy interesante. O sea, en cuanto ya vimos que en high availability es muy interesante tener un data center en el cloud. En scalability también es súper, es una ventajaza, ¿no? Ahora existe dos tipos de scalability. Existe el vertical scaling y el horizontal scaling. ¿Qué quiere decir esto? Miren, vamos a hacer por acá. Vamos a suponer que tú tienes en tu data center varios, vamos a suponer que tienes un web server poderoso que te soporta, digamos, una cantidad de 100,000 usuarios que están conectándose porque estás probablemente vendiendo productos, ¿no? Y tienes en tu data center tu web server que te permite hacer todas esas transacciones. Vamos a poner algo pequeño, ¿no? Ahora, si tu demanda crece en cuanto a clientes, tú puedes en el cloud, ¿eh? Este web server que tú creaste en el cloud a través de Azure o Microsoft, tú puedes incrementar, ¿no? Digamos, horizontalmente hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que a este web server lo haces más poderoso. O sea, si tú escogiste un web server, crear un web server en el cloud de cierto CPU, ¿no? Con cierta potencialidad de CPU, puedes cambiar el CPU a uno más poderoso. Y si tienes, digamos, cierta memoria, 32 gigabytes, lo puedes cambiar a 64, 128. En cuestión de minutos, tendrías ya un web server más poderoso, más memoria, ¿no? O sea, más procesamiento, le puedes aumentar memoria, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, estás haciendo a tu web server algo más grande, más poderoso. Ese es un scaling vertical. ¿Por qué? Porque el mismo web server crece en potencia, ¿no?
crece en procesamiento, el mismo, es más poderoso, más grande. Entonces tú puedes hacerlo si que tuvieras digamos, la necesidad de tu web server de hacer, digamos, un vertical scaling, ¿no? Pues simplemente el vertical scaling quiere decir hacer tu web server más poderoso, el que ya tienes, más poderoso. Ese es un crecimiento vertical. Ahora, también existe la opción del, digamos, del horizontal. ¿Cómo es el horizontal? Supongamos que ya tienes un super web server, inclusive ya le has dado vertical scaling, o sea, lo has hecho crecer, 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 pero si la demanda viene en avalancha, por ejemplo, ahora tú podrás decir, bueno, pues ya no lo voy a hacer el vertical scaling, voy a hacer el horizontal. ¿Qué quiere decir el horizontal? Crear otro igual a este. Dos. Ya tienes dos. Ahora la demanda va a ser por dos. O sea, dos servers van a responder a la demanda de tus clientes. O no, o más. O tres, ¿no? O cuatro, etcétera, etcétera. O sea, tú vas aumentando más servers, más y más y más. ¿No? Recuerden que si tú tienes aquí un server poderoso, un web server poderoso, al hacer deploy otro más, ya los dos, ya, olvídate, ya van a tener probablemente, ¿no? La capacidad para soportar. Y si no, tienes tres o cuatro. Ese es un crecimiento horizontal, o sea, el horizontal scaling. Ok, entonces, si te das cuenta, en cuanto a lo que es alta disponibilidad y escalability, está súper el cloud, tener tu data center en el cloud. Impresionante, ¿no? Bueno, también tenemos lo que es, por ejemplo, nos pide los tópicos, es que describamos qué tan confiable y predictable es el cloud, ¿no? ¿Cómo podemos predecir qué va a pasar con nuestro data center en un futuro y qué tan confiable es? Bueno, pues reliability es muy confiable, más confiable que el data center on-premises. El data center on-premises se puede, ¿no? Puede tener alguna disrupción con algún dispositivo por ahí X, que puede pasar cualquier cosa. Pero en cuanto tú creas, miren, vamos a ver la diferencia. Tú creas, digamos, un servidor, ¿no? En el on-premises. Este servidor se puede dañar, ¿no? Se puede dañar. Bueno, pues quizás tú tengas un plan de contingencia y empiezas, lo reparas o lo reemplazas, etcétera, ¿no? Bueno, pero ese tiempo de reemplazar o reparar, pues ya no, o sea, tú en tu mente, tú sabes que puede pasar, ¿no? Pero en el cloud, eso probablemente no vaya a pasar nunca, que se caiga un web server, probablemente, ¿no? ¿Por qué razón es más confiable? Porque, por ejemplo, si tú creas, digamos, un web server en el cloud para tu data center, ¿no? Lo que hace Azure normalmente, eso lo vamos a explicar más adelante, yo creo que en el curso de Azure, ¿no? Lo que hace normalmente Azure es que él crea para ti a través de una virtual machine, ¿no? Una máquina virtual, crea para ti lo que es el web server, pero a su vez crea una redundancia de ese web server, o sea, crea para ti ese web server, digamos, en una localización de sus data centers, crea, esto es para ti, ahí está. Pero también crea una copia en otro lugar, ¿no? Crea una copia, digamos, crea una copia. Vamos a suponer que ellos tienen un data center en la Florida, pero también crea otra copia, por ejemplo, en Illinois, otra copia. En caso que se dañe esto, por alguna razón, mantenimiento, lo que sea, ya tienes este, que va a funcionar, ¿no? O puedes tener otro también, si quieres, aquí. O sea, redundancia, digamos, este de New York. Este servidor que tú estás trabajando virtualmente en tu data center, en el cloud, tú pensarás que es un servidor. No, sí, es un servidor virtual, pero con copias redundantes en otros lugares. De tal manera de que si algo pasa, entra en acción el otro. Y si algo pasa aquí, entra en acción este. Pero a su vez, ya están reparados este y este. Digamos, normalmente tienen dos copias, ¿no? En algunos casos tienen hasta 8 copias, cuando es tan importante.
porque está protegido por todo el cloud, ¿no? Por ejemplo, tú puedes tener una copia en la Florida, dos copias en la Florida, uno en Miami y el otro en Orlando, ¿no? Vamos a poner, este está en Miami, vamos a poner por aquí, este está en Miami, este está en Orlando, dices, tengo dos. Pero ¿qué pasa si, vamos a exagerar un poquito, ¿no? Viene un huracán, se tumba toda la Florida y cae este y cae este. Se cayeron los dos, ya no funciona este. Claro, pero también existe la posibilidad, lo que se llama interstate, o sea, puedes tener otro más lejos, por ejemplo, en Nueva York. En Nueva York obviamente no va a pasar el huracán por ahí, ¿no? Y también puedes tener en otro continente. O sea, está súper, ¿no? Está súper protegido. Así que es muy confiable. Reliability es mejor en el cloud. O sea, tú no te vas a preocupar, ¿no? Siempre va a ser confiable. Funcionar, funcionar y funcionar. ¿Por qué? Porque hay una estructura en el cloud que te permite eso, ¿no? Ahora, también es predecible, ¿no? Tú, por ejemplo, durante el año, tú vas a ver, vas a tener herramientas en el cloud, ¿no? Herramientas para ver cómo funcionó tu data center, ¿no? Cómo funcionaron tus servidores, ¿no? Funcionaron bien en el sentido de que subió la demanda, bajó, más o menos tú vas a tener como una especie de, digamos, una gráfica o algo por el estilo, una gráfica donde vas a poder ver el funcionamiento. Entonces tú puedes predecir, oh, el próximo año esto va a crecer más. Ya tienes una idea, ¿no? Entonces, en cuanto a predicción, vas a tener la posibilidad de poder, con las herramientas de Azure, predecir el funcionamiento de tu data center. Y también vas a predecir los costos, cuánto te va a costar el próximo año, ¿no? A partir del primer año. Quizás tienes una curva, ¿no? Que tiene una tendencia a subir. Y bueno, entonces los costos también suben. Y el próximo año puede subir más, ¿no? O tiene una curva que sube a junio y después en septiembre empieza a bajar. Y así puede empezar, puede ser todos los años por temporadas. También vas a poder predecir eso. Entonces te vas a más o menos programar en tus costos. Ahora, qué bueno que sube la demanda, bueno, sube el costo, pero también subieron los clientes, ¿no? O sea, entonces tienes cosas bien importantes. Otra ventaja más de tener tu data center en el cloud, ¿no? Reliability, confiable, puedes predecir en cuanto al funcionamiento y puedes predecir en cuanto a costos, ¿no? Ya te estás dando cuenta qué interesante es tener un data center en el cloud. Muy interesante, ¿ok? Bueno, vamos con otro tópico más aquí que es, por ejemplo, describe los beneficios de seguridad y governance en el cloud. Lo que pasa es lo siguiente, miren, cada vez que tú creas un recurso, ¿no? En el cloud, digamos un web server, un storage, una máquina virtual, lo que sea, hay regulaciones, hay regulaciones, regulaciones gubernamentales, ¿no? Y esas regulaciones son bien importantes. Bien importantes, ¿por qué? Porque pues el gobierno exige a estas, o sea, prácticamente los obliga, ¿no? Bueno, podemos decir los obliga, sí, pero es así. Bueno, en las compañías de proveedores de cloud, ellos están sujetos a unas, ¿no? A unos compliance del gobierno, de tal manera, tienes, por ejemplo, elementos que te van a garantizar cierta seguridad, porque recuerda que es tu data center no está on-premises, tú controlas total. Esto está en internet. Tú dirás, bueno, pueden accesar, ¿no? Bueno, es válida la pregunta. Pueden accesar, ¿no? Porque es sobre internet. Sí, pero precisamente para eso existen regulaciones. Tiene que tener un elementos de seguridad, ¿no? Entonces, no nos vamos a preocupar nosotros por seguridad porque la seguridad nos lo va a brindar el cloud, ¿no? Que la privacidad de la información, ¿no? Y la seguridad de intrusos, ¿no? Ahora también hay responsabilidad en tu parte porque tú vas a tener acceso a tu data center. Y si tú tienes, digamos, en tu compañía, le das accesos a personas no autorizadas,
entonces ya es tu problema, ¿no? Tu responsabilidad. Tú cometiste el error de dar autorización. Eso ya no es problema del cloud. El cloud solamente lo hace para los intrusos, a los que no tienen autorización no se van a poder meter. Pero tú tienes que también tener un control, ¿no? Tener un control por ahí. Pero lo bonito aquí, lo interesante es que como el gobierno ha impuesto, ¿no? Situaciones donde no deberían, ¿no? Estas compañías deberían tener seguridad hacia los usuarios, entonces ellos están en compliance, ¿no? Ellos están en, digamos, en agreement, ellos están cumpliendo las normativas de seguridad para ti, para que te brinde también, ¿no? La confianza de que tu data center está seguro, está seguro. Y esto es bien importante porque existen rutinas para medir y hacer audición, a ver qué tan, cómo está tu data center, ¿no? En cuanto a penetración, ¿no? Si es penetrable, no es penetrable. No, bueno, simplemente confiar, porque el gobierno es el que está pues regulando esta situación, ¿no? Entonces, las compañías que te proveen, ¿no? El servicio de cloud, ellos están en compliance, ¿no? O sea, ellos están bien, ellos tienen las regulaciones para que tu network sea seguro, ¿no? Seguro. Pero también hay muchas cositas que hay que ver al respecto, ¿no? En esto. Por ejemplo, vamos a suponer que tú creas una máquina virtual, ¿no? Entonces, ya la responsabilidad de ellos es brindarte la máquina virtual y nadie más va a accesar más que tú. Ahora, obviamente, tú tienes la responsabilidad. Si tú nada más quieres una máquina virtual, tú tienes la responsabilidad de instalar el sistema operativo, ¿no? Haz de cuenta que estás comprando una computadora virtual. Tú tienes la responsabilidad de instalar el sistema operativo. Y si tú no instalas los updates, ¿no? Los security patches, por ejemplo, entonces tú también tienes que tener responsabilidad ahí. Ahora, tú puedes decir, yo quiero, le puedes decir al proveedor de cloud, que decir, yo quiero una máquina virtual, pero con un sistema operativo. Entonces ya te van a entregar, ¿no? A través de internet, obviamente, ¿no? Tú vas a poder accesar a una máquina ya con sistema operativo. En esas circunstancias, el cloud es responsable de la correcta instalación del sistema operativo y es responsable de los security updates, ¿no? De los patches, todo, absolutamente todo. Ellos lo hacen por ti, ¿no? Y siempre, ¿no? Con las regulaciones del gobierno. Eso es bien, bien importante porque hay compañías que tienen datos que son muy sensitivos. Por ejemplo, vamos a suponer migración. Si migración decide colocar todos sus datos en el cloud, no tiene unas estrictas reglas de seguridad, ¿no? Para ellos, por respecto a los datos, ¿no? O quizás datos médicos, ¿no? Todos los medical records, ¿no? Que las compañías tienen y deciden colocarlo en el cloud, necesita también medidas de seguridad, ¿no? Y más que todo son medidas de privacidad, ¿no? Pero eso el cloud ya lo sabe y el cloud sabe que esos datos lo van a colocar, ¿no? Tú vas a clasificar, ¿no? Son datos medical records. Entonces, automáticamente el cloud es que le aplica pues la medida de seguridad en cuanto a privacidad, básicamente, ¿no? Y eso es lo importante en cuanto a la seguridad, ¿no? A la seguridad, porque dentro de la seguridad está incluido el gobierno, ¿no? Haz de cuenta, tú creas un recurso y con la garantía que hay seguridad. ¿Por qué? Porque hay alguien detrás del cloud, ¿no? Y el cloud va a cumplir, obviamente, ¿no? Obviamente, seguro, ¿no? Entonces también tienes cosas muy interesantes. Por ejemplo, si tú creas, ¿no? Digamos, on-premises, tú tienes medical records, ¿no? Y lo vas a almacenar on-premises, necesitas una cantidad de medidas que te exige el gobierno, ¿no? Si tú tienes tu compañía donde almacenas medical records on-premises, necesitas una cantidad de regulaciones que tienen que cumplirse, ¿no? Quizás firewall, seguridad, filtros, etcétera, una cantidad increíble ¿no? De mecanismos de seguridad que tú tienes que implementarlo manualmente.
No se hace eso en el cloud porque ya lo hace el cloud. Bueno, es un beneficio también, tremendo beneficio, ¿eh? Bueno, también existe otro beneficio, por ejemplo, en la administración del cloud. Uno dice, bueno, pues ya tengo mi data center. Si yo tuviera mi data center on-premises, pues yo me meto, me voy a mi data center, camino por ahí y yo quiero hacer cambios, lo hago, me meto con el username, password en cada dispositivo, hago cambios, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa en el cloud? ¿No? En el cloud es bien interesante también, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres crear, ¿no? Vamos a suponer yo tengo ya mi data center, ya creé en el cloud, tú quieres crear otro, ¿no? Otro dispositivo más, digamos, quieres crear otro web server, quieres crear, ¿no? Otro storage, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy fácil, ¿no? En cuanto a la administración de recursos, vamos a suponer, aquí dice Management of the Cloud, o sea, la administración de mi data center, ¿no? Es bien fácil, ¿no? Recuerden que la mayoría de los recursos tú los vas creando en el cloud casi automáticamente, en cuestión de minutos creas, ¿no? Claro, te tomas un tiempo para la configuración, ¿no? Porque tienes que decirle qué tipo de máquina quieres, con qué procesamiento, qué cantidad de memoria, qué sistema operativo, si quieres con sistema operativo, etcétera. Toma su tiempecito también ahí, sus varios minutos por ahí, ¿no? Pero también hay algo bien importante, tú puedes monitorear tus servidores en el cloud. Puedes meterte, ¿no? Al portal de Azure y puedes ver cómo están saludablemente tus servidores, tus storage, tus web servers, etcétera, etcétera. Inclusive tus aplicaciones, cómo están. Tú puedes monitorear, eso es algo bien interesante, ¿no? Tú puedes recibir métricas, ¿no? Del funcionamiento, inclusive en tiempo real. ¿No? Tú puedes recibir toda esa información. Tú puedes crear también algo que se llama templates. Eso se vería básicamente, se entendería mejor cuando uno ve Azure, ¿no? Pero tú puedes crear templates de tal manera de que cuando quieres crear otro recurso, le puedes decir, quiero otro recurso igualito a este, y pum, en un minuto, sin hacer configuración, porque le está diciendo, quiero crear otro recurso, o sea, otro servidor, web server, lo que sea, igual a este. Claro, el igual a este es un template, es una plantilla, básicamente, ¿no? Entonces, el, la administración de los recursos de tu data center son rápido, es muy rápido. Puedes, ya vimos que podemos quitar power a un servidor si tenemos demasiada potencia y para qué pagar un poquito más, lo podemos bajar, ¿no? Y podemos aumentar también si queremos, bajar o aumentar, o podemos crear, ya vimos que el scalability es vertical o horizontal, ¿no? Entonces, todo eso es rápido, el monitoreo, interesante, las métricas que vas a recibir, ¿no? De cómo está el funcionamiento, ¿no? Entonces, bien interesante es lo que es la administración del cloud. Ahora también existe otro concepto que se llama administración en el cloud. Vamos a ponerlo así. Administración en el cloud. Ahora, ¿cómo vas a administrar tu cloud? Ya vimos que on-premises lo que haces es muy simple. Pues te vas al data center y administras ahí, ¿no? Bueno, ¿cómo lo haces en el cloud? Muchos tendrán la duda, ¿cómo lo hago? Hay varias maneras de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, la más sencilla, cuando uno recién inicia en el cloud, es a través del web portal, ¿no? O sea, a través de meterse a azure.com, username and password, y ahí te va a aparecer tu data center y empiezas a administrar tus recursos. Si quieres un server ya no lo vas a utilizar, lo eliminas. O simplemente si quieres le das shutdown. Cuando le das shutdown, lo que va a pasar es que no vas a pagar por él si no lo necesitas. Si tienes una temporada que no vas a utilizar cierto, digamos, storage o web servers, shutdown. Y pum, no pagas por eso. Interesante, muy interesante. Lo puedes eliminar también si quieres. Lo puedes hacer a través no del portal, del website de azure.com, ¿no?
Pero también hay otras formas. Por ejemplo, usando un command line. Usando un command line. Cosa que a muchos no les gusta porque la mayoría, por ejemplo, cuando administra Windows, lo hace a través de los icons, ¿no? De las iconos y a través de ello lo hace muy fácil. Pero también existe la manera que es más poderoso a través de command line, a través de PowerShell, ¿no? Bueno, command line es una forma y otra forma ya casi con scripts y todo eso es usando PowerShell, poderosísimo PowerShell, ¿no? Entonces ya vimos que también lo podemos hacer a través del command prompt. Así como Windows también lo podemos hacer a través, configurar algunas cosas a través del command prompt. Yo sé que la mayoría, a ver, vamos a ver si podemos poner aquí el command prompt, mire. Por ejemplo, este es mi command prompt de Windows, ¿no? Yo puedo administrar aquí ciertas cosas, ¿no? Lo que pasa es que a la mayoría de gente no les gusta, ¿no? Me salió otra vez. Ok, déjame darle aquí. Ok, a la mayoría de gente no le gusta, ¿no? ¿No? Ahí tengo, por ejemplo, puedo ver el directorio, puedo meterme a un directorio, puedo borrar archivos, puedo crear archivos, puedo desplegar, por ejemplo, la configuración de mi TCP/IP, pero eso es algunas actividades lo estoy haciendo por el command prompt. En algunas actividades son más rápidos, ¿no? Por ejemplo, ipconfig, ¿no? Si quiero saber mi IP address, yo prefiero meterme aquí mucho más rápido, ya tengo mi IP address aquí. Bueno, este es mi default gateway, mi IP address está aquí. Mi subnet mask está aquí. Y aquí tengo mi default gateway en IP versión 6, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a quitar esto. Entonces también se puede administrar nuestro data center a través del command prompt. También se puede a través de PowerShell, que es poderosísimo el PowerShell. Yo sé que a muchos no les gusta mucho el PowerShell, ¿no? Pero el PowerShell es bien, bien interesante, ¿eh? Y es altamente recomendable. Y por ejemplo, aquí tengo, este es mi PowerShell, ¿no? Ahí está. Entonces, esto también es bien interesante. No, bueno, no nos vamos a meter a PowerShell ahorita, ¿no? Pero esa es otra herramienta importante. En este caso, yo me he metido al PowerShell de mi computadora, que puedo administrar mi Windows a través de mi PowerShell. También se puede administrar tu data center, ¿no? A través de PowerShell. Es muy interesante. Yo lo considero un poquito más avanzado ya, ¿eh? Para los que están administrando su data center en el cloud a través de PowerShell. Ahí tú vas a notar cuando un network administrator ya es un poquito más experimentado, es usando el PowerShell. De hecho, es un tema muy largo. Bueno, y también existe usando Application Program Interfaces, ¿no? Que es un procedimiento que lo vamos a ver más adelante también cuando veamos Azure, obviamente, ¿no? Que también eso, pero hay, miren, uno, dos, tres, cuatro procedimientos para manejar tu o administrar tu data center en el cloud. ¿Ok? Bueno, pues nos estamos viendo en un próximo video. Gracias a todos y pásenla bien. Hasta luego.